quiero hablar acerca de cuando el cielo golpea. Dígalo conmigo, el cielo golpea. Y no se preocupe, no le voy a decir que el cielo lo quiere condenar, no le voy a decir que el cielo le va a reclamar algo, no quiero hablar de eso. Quiero decirle a la iglesia hoy que cuando el cielo habla, cuando Dios habla, tiene que pasar lo que Dios habló. Va de nuevo porque no me entendieron. Cuando Dios habla, va a suceder lo que Dios dijo que va a suceder. O sea, no hay opción, diga conmigo, no hay opción. Si Dios habló algo a la vida, va a suceder. Puede haber todas las cosas en contra, puede haber el panorama negro, oscuro, contrario a lo que Dios habló, pero si Dios habló, va a suceder. Uno tiene que tener esa convicción en la vida de que si Dios habla algo, es porque va a suceder. Dios, escúcheme, Dios no habla para ver si sucede, tal vez, quizás, a lo mejor. Dios cuando habla, va a suceder lo que Él dijo. Por eso el título de este sermón, cuando el cielo habla, habla duro. No hay para dónde hacernos. Las promesas de Dios se van a cumplir sobre nuestra vida. Las promesas de Dios no dependen de circunstancias. Las promesas de Dios no dependen de un panorama. Las promesas de Dios dependen del cielo. Y sabe una cosa, el cielo nunca ha fallado a lo que ha prometido. Por eso quiero que hoy, esta mañana, cada uno de los que estamos aquí entendamos lo que Dios quiere hablar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versos 14 al 19, se narra una de las historias más fascinantes, al menos para mí, y de mucha revelación de lo que es Dios en nuestra vida. Escuche lo que le pasó a Eliseo con uno de los reyes llamado Joás. Joás, la Biblia dice que reinó 17 años en Jerusalén. Pero hay un detalle, la Biblia dice que Joás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, el reinado de Joás, el corazón de Joás estuvo equivocado. Dice la Biblia que siguió en los pecados de Jeroboam. Cuando hablamos de los pecados de Jeroboam, hablamos que Jeroboam puso ídolos a la entrada y a la salida de la ciudad para que Israel no fuera a adorar la región de Judá, no fuera a adorar a Jerusalén. Entonces él levantó ídolos y le dijo al pueblo: no hay necesidad que vayas a Jerusalén, tú puedes adorar los ídolos que he traído. Y eso hizo el pueblo en los tiempos de Joás. Es decir, Joás no cambió a pesar de que Dios habló a su vida. Y Joás se enfrentó a esta situación que vamos a leer. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Descendió a él el rey Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Para los que no entienden lo que es una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Dígalo conmigo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta... ¿Cuál era la palabra de Dios? Vas a acabar con Siria hasta... Es decir, no va a quedar nadie. Dios te va a dar la victoria. Pero escuche el verso número 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea. Y él la golpeó 3 veces y Lo que sigue es impresionante porque Eliseo habló una palabra profética, pero Joás no la entendió. Y quiero decirles algo. A veces nosotros tenemos un problema. No entendemos el lenguaje de Dios.
Y cuando no entendemos el lenguaje de Dios, se complica la vida. Yo estoy seguro que Dios ha hablado muchas veces a su vida y a la mía también. Pero el problema es que no hemos entendido el lenguaje que Dios usa. Dios le dijo a través de Eliseo: golpea la tierra. No le dijo cuántas veces, solamente le dijo. ¿Cuál era la intención de Dios al decirle al rey a través de Eliseo que golpeara la tierra? ¿Qué esperaba? ¿Qué se tenía que quebrar primero? El rey quebrarse porque así pensó, o que se quebraran las saetas porque era lo que Dios quería hacer. A veces el lenguaje de Dios es tan simple que a veces no lo comprendemos. Después la Biblia dice algo interesante. Entonces el varón de Dios se enojó. ¿Por qué? Porque le dijo: no entendiste el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios no era ese. El lenguaje de Dios no era que golpearas 3 veces. El lenguaje de Dios era que pegaras hasta que las saetas se rompieran, que no te cansaras. ¿Y sabe cuál es el detalle cuando no entendemos el lenguaje de Dios? Cuando nos cansamos. El lenguaje de Dios es: no te canses. Va de nuevo, escuche, porque eso se va a poner interesante. El lenguaje de Dios es simple: no te canses. No, va de nuevo. El lenguaje de Dios es simple: no te canses. A veces la gente quiere una palabra específica de Dios, cuando Dios ya nos dio una palabra, cuando Dios ya habló, solamente que no hemos entendido ese lenguaje. Y el lenguaje de Dios es fácil: no te rindas. No te rindas, golpea, 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 porque lo que Dios dijo va a suceder. Entonces a veces nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, porque uno dice: Señor, ¿cómo me mandas a la guerra si no veo nada? Y Dios te dice: no te estoy pidiendo que veas algo, te estoy diciendo que sigas. Porque un día la piedra se va a romper. A veces no comprendemos el lenguaje de Dios. Y el profeta se enojó porque le dijo: malentendiste el lenguaje de Dios. Ahora no va a suceder lo que Dios dijo, al menos en tu tiempo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, escuche, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, escuche, el no comprender el lenguaje de Dios, ¿sabe qué puede pasar en nuestra vida? Lo único que puede pasar en nuestra vida es que podemos perder la victoria como Dios la ha planeado. A veces los creyentes no entendemos ese lenguaje que Dios habla en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Perdemos. Dios le dijo a través de Eliseo a este rey: como no entendiste lo que yo quise hacer en tu vida, ahora solamente 3 veces vas a ganar, pero no vas a destruir a Siria. Vas a estar sufriendo las consecuencias todavía. ¿Por qué? Porque no entendiste el lenguaje de Dios. Entonces, entender el lenguaje de Dios es decir: no te rindas hasta ver la victoria total. Por eso de pronto nosotros batallamos para entender: Señor, pero es que yo quiero una palabra audible, yo quiero que tú hables a mi vida. Y Dios te dice: solamente entiende mi lenguaje, porque el lenguaje de Dios es tan sencillo y tan simple que se los quiero repetir. No te rindas. Golpea, golpea, golpea hasta que tengas la victoria. Y esta mañana, iglesia, el mensaje para cada uno de los que estamos aquí es: no te rindas. No te rindas. No veas las circunstancias. Sigue golpeando, porque Dios te va a dar la victoria.
El mensaje esta mañana de Dios es: vamos a entender el lenguaje que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay algo interesante que a mí me hizo recordar algo que me sucedió en Kids Life cuando la iglesia estaba ahí. Para los que no saben, un tiempo esta iglesia estuvo en Kids Life. Kids Life era la iglesia donde hacíamos todas las reuniones. Y cuando estuve desarrollando este sermón, me acordé de algo. Y vamos a ver 3 cosas importantes que le sucedieron a este rey llamado Joás. Primero, sal de tu encierro. Dígalo conmigo: sal de tu encierro. No, pero quiero que usted lo diga, porque sé que esta mañana Dios va a hacer cosas grandes. Diga conmigo: sal de tu encierro. Una de las cosas que Dios le habló a este rey a través de Eliseo: abre la ventana que da al oriente. ¿Sabe? Un día yo estaba en Kids Life orando, o cuando era la iglesia. Y un día yo estaba preocupado porque yo sentía una opresión en ese lugar. Y sentía una opresión muy difícil. Y yo decía: Señor, ¿qué pasa? Siento una opresión. Y la palabra de Dios fue directa a mi vida. Y para algunos de ustedes va a ser algo absurdo, pero fue lo que Dios me habló. Ese día que estaba llorando en Kids Life, Dios me dijo: abre las cortinas. ¿Qué? Abre las cortinas. ¿Cómo? Sí, en los tiempos de reunión abre las cortinas. ¿Qué, Señor? Sí, cuando tú tengas la reunión aquí, abre las cortinas. Porque todo estaba cerrado, lo teníamos todo cerrado. Y yo recuerdo que el próximo día la próxima reunión era en domingo. Yo les pedí: abran las cortinas, abran las cortinas metálicas, ábranlas por favor. Y todos se sorprendieron, porque siempre hacíamos las reuniones con las cortinas abajo. Abrimos las cortinas. Y ese día hubo una gloria de Dios en ese lugar increíble. Y Dios me dijo: escúchame, a veces uno se encierra en las cosas que está viviendo, que las cosas que uno vive, tú te encierras y te matan. Lo primero que Dios le habló, escúcheme, a ese rey es: abre las ventanas. No te encierres en tu batalla, no te encierres en el conflicto, no te encierres en lo que estás viviendo. Abre la ventana. ¿Por qué? Cuando abres la ventana, ve al oriente. Y todos sabemos que el sol sale del oriente. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo lo que dice Malaquías: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Dios le estaba diciendo: rompe tu encierro, rompe tu falta de fe, rompe lo que te está absorbiendo, y tienes que abrir la ventana y reconocer que Dios te puede ayudar. ¿Sabe qué es lo que nos mata? El encierro. Va de nuevo. ¿Sabe qué es lo que nos mata? El encierro. Las personas con depresión viven encerradas en un cuarto oscuro porque no han tenido la idea, el corazón, la palabra de abrir la ventana y mirar al cielo y saber que del cielo viene nuestra ayuda. Iglesia, hoy te estoy diciendo las palabras que Dios habló a través de Eliseo a ese rey. Abre tu ventana. No te encierres en lo que vives. No te encierres en la bronca que tienes. Abre la ventana, porque el sol de justicia va a nacer sobre tu vida. Cuando uno abre, diga conmigo: abre. Tú le estás dando oportunidad a Dios que llegue a tu vida, te socorra, te ayuda y te bendiga. La iglesia no entiende que encerrados es cuando más duro nos da el enemigo. Va de nuevo. Cuando estamos encerrados es cuando más duro nos da el enemigo. Este hombre, el rey Joás, llegó diciéndole a Eliseo: Padre mío, y la Biblia dice que ese hombre lloraba. Ese hombre estaba tan agobiado porque Siria lo había
rodeado de tal manera que no había hacia dónde, pero yo quiero decirte algo, iglesia: cuando no tengas salida ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante ni atrás, mi Biblia dice que del cielo de arriba viene toda nuestra bendición. Mientras el cielo no se cierre, vamos a ser bendecidos. Cuando Eliseo entendió que este rey necesitaba abrir la ventana, ¿para qué? Para ver la opción y para ver a Dios. Muchas veces nuestra vida se encierra en lo que vivimos, en lo que pasamos, y no le damos la oportunidad a Dios. ¿Sabe que cuando usted viene a la casa de Dios, usted está abriendo la ventana del oriente? ¿Sabe que cuando usted canta, usted abre la ventana del oriente? ¿Sabe que cuando usted adora, abre la ventana del oriente? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del cielo. La gente tiene que entender que lo que Eliseo le estaba diciendo al rey era poderoso. Sal de tu encierro, necesitas abrir la ventana. Por eso me emociona lo que Dios hizo con Abraham. Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo. Y yo creo que de esas veces que a Abraham le falló la fe, ¿a alguien le ha fallado la fe? A Dios por los 5 incrédulos de repente. Pero a alguien le ha fallado la fe. Claro que de pronto nos ha fallado en ese momento en que a Abraham le falló. La Biblia dice que estaba dentro de su tienda, de su chocita, y diciendo: Dios, no, pues cómo me va a heredar este siervo. No tengo quien me herede todo lo que tú me has bendecido. Y creo que Abraham estaba encerrado en su cuarto oscuro, donde la falta de fe abunda, donde la amargura abunda, donde la incredulidad abunda. Abraham estaba encerrado y él decía: no, ¿cómo? No puede ser. Y llega Dios, diga conmigo, y llega Dios. Y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te. Y lo llevó. Oh, sí, porque a veces Dios nos tiene que sacar. A veces Dios nos tiene que obligar a abrir la ventana de la esperanza, de la confianza, de la seguridad en el Dios que adoramos. Abraham estaba viendo su edad, la esterilidad de Sara, estaba viendo, por eso estaba encerrado en su tienda. La palabra de Dios llega y le dice: lo que te dije va a suceder, pero para que tú lo creas necesitas salir. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que sacar para creer? Es impresionante, porque llega Dios y le dice: mira, ven. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los. Por eso, amado hermano, escúcheme, no vea su problema, vea hacia arriba. ¿Por qué cree que la Biblia dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe? Porque siempre tenemos la ventana abierta, porque siempre nuestra ventana de confianza y de esperanza está abierta, porque sabemos que de arriba viene nuestra bendición. Abraham estaba en un momento de esos que a todos nos pega. ¿A alguien le ha pegado la incredulidad? Sí. A todos de repente nos ha metido al cuarto. Si no me lo dice, empiezo a predicar otra vez. Al cuarto oscuro. A alguien lo ha metido la depre al cuarto oscuro. A alguien lo ha metido la falta de fe en un instante en el cuarto. De esas veces que se nos vienen todos los pensamientos de derrota, todos los pensamientos de incredulidad. ¿A alguien le ha pasado? Sí, me ha pasado, a este pastor le ha pasado, que de pronto me meto en un cuarto oscuro y digo: será, podrá ser, sucederá. Y de pronto Dios llega y me dice: abre la ventana, porque en la oscuridad no vas a ver nada. Pero si abres la ventana, la luz va a alumbrar la oscuridad y tu vida va a ser bendecida.
Es que necesitamos a Abraham. Dios le había hecho una promesa increíble y Abraham empezó a dudar. Llega Dios y lo saca. Ven, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así. A veces Dios nos tiene que sacar para ver la magnitud de lo que Dios va a hacer. A veces no entendemos lo que Dios va a hacer. Y escúcheme, siempre que Dios va a hacer algo, el enemigo te va a meter en un cuarto. Pero nunca se te olvide abrir la ventana. No, va de nuevo. Aún en el cuarto oscuro, en la peor situación, aunque estés tirado en el suelo, no se te olvide abrir la ventana, porque de ahí vendrá tu socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces hay cosas, momentos en los que tenemos que abrir la ventana. Hay que salirnos del cuarto oscuro donde hay depresión, ansiedad, derrota, falta de fe, tantas cosas que de pronto vienen a nuestra vida. Y ahora entiendo por qué Daniel, cada vez que oraba, abría la cada vez que Daniel oraba, abría. Y una vez que le dijeron, si tú oras, vas a tener problemas, él dijo, en la oscuridad, en este momento difícil, lo mejor es abrir la ventana. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su... Por eso, ahí le va, iglesia. Nunca cierres la ventana. Va de nuevo. Nunca cierres la ventana. Porque Daniel, cuando supo lo que iba a suceder, dice la Biblia, entró a su casa y abiertas las ventanas. ¿Por qué? Porque su vista estaba en su esperanza, no en el edicto del rey, no en lo que estaba sucediendo, no en las circunstancias. Su esperanza estaba en el Dios de Israel. Por eso, en las peores circunstancias de nuestra vida, no cierres la ventana de la confianza en Dios. Y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia... Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso quiere decir que nuestra ventana siempre debe de estar abierta. Escuche, que el problema, la situación, la adversidad no te agarre con la ventana cerrada. Que te agarre pero con la ventana abierta, puestos los ojos en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Cuando la iglesia entiende que hay momentos de esos, por eso el salmista decía, alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, muchas veces la situación viene a nuestra vida y nos encierra, nos deprime, porque nos hemos olvidado de abrir la ventana. Creo que por eso el profeta Isaías decía, levántate y levántate, abre la ventana y empieza a resplandecer, porque ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre. Eso quiere decir que si abres la ventana, la victoria del cielo está sobre tu vida. No importa cómo esté la situación, la luz llegó a tu vida, a tu casa y a tu familia. La gloria de Dios ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán y oscuridad más sobre ti. No vamos a estar como están los demás, porque tenemos la ventana abierta. La Biblia dice que más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Alguien lo puede creer esta mañana? Por eso, diga conmigo, tengo que abrir la ventana.
No permitas que las circunstancias te encierren en un cuarto oscuro donde se nubla la vista espiritual, donde se pierde la fe. Pero cuando abrimos la esperanza, la luz de Dios llega a nuestra vida. La segunda cosa que yo veo que este profeta llamado Eliseo le está diciendo al rey: tienes que entender el lenguaje de Dios. Tú tienes que entender el lenguaje de Dios. Dios habló a este hombre, él fue a pedir algo. Y diga conmigo: cuando yo pido. Por favor, dígalo: cuando yo pido, Dios habla. Pero para saberlo hay que entenderlo. A veces Dios nos ha hablado, pero como no entendimos lo que Dios nos dijo, como Dios nos lo dijo, dile al que está a tu lado: la regaste. Escuche. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea. Y él la golpeó. Ahí va. Iglesia, está aquí. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? Estoy hablando de lo que estás viviendo. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar? ¿3 veces? Y Señor, renuncio porque no veo nada. Señor, ya no quiero porque no he visto nada. Tengo años esperando la promesa. Ya falta menos. ¿3 veces? El Señor a través de Eliseo le dijo: golpea. La golpeó 3 veces. El clamor de Joás era derrotar. ¿Cuál es tu clamor? Quizás para un enfermo la sanidad. Quizás para los padres que sus hijos conozcan a Jesús. Quizás para alguien que está en escasez, prosperidad. Quizás para alguien que no tiene una casa propia, una casa propia. Yo no sé cuál sea lo que tú estás pidiendo. El clamor del rey Joás era derrotar, porque lo habían rodeado de tal manera que no había salida. Y él decía: yo necesito ver la opción, necesito ver la salida, necesito ver la victoria. Yo quiero decirte esta mañana: ¿cuál es tu necesidad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a decir: Señor, voy a aguantar hasta ver el milagro en mi vida? Joás solamente estuvo dispuesto a aguantar 3 batallas y la palabra se le cumplió. Escuche, entonces el varón de Dios, ya ve, los hombres de Dios sí se enojan. Entonces el varón de Dios, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? Porque no entendió el lenguaje de Dios. Y una promesa fue desperdiciada por alguien que no entendió. Escuche. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué le pasó? Porque el rey Joás no entendió él. ¿Cuántas batallas hemos perdido porque no entendimos el lenguaje de Dios? ¿Cuántas batallas habremos perdido porque no entendimos que el lenguaje de Dios es: persevera, no te rindas, lo vas a conseguir? Pero los golpes de Dios son todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30
o 31 días del mes o los 365 días del año, no podemos dejar de golpear, porque en una de esas vamos a ver la victoria. Solamente 3. Y él le recrimina: pudiste dar más. A lo mejor en el que seguía estaba tu victoria. ¿Por qué nos cansamos? ¿Que acaso la Biblia dice: no te canses de hacer, porque a su recibirás lo que estás esperando? A veces la gente se cansa: pastor, ya no voy a orar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, pastor, ya no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque no he visto nada. Y no te das cuenta que a lo mejor en el primero, en el segundo, en el tercer golpe te cansaste. Lo que no te diste cuenta es que Dios ya había debilitado ese gigante y está por caer. Solo no dejes de golpear. Cuando usted le da un martillazo a una roca, no se quiebra, ¿verdad? Casi nunca la primera se quiebra. Pero si usted supiera lo que sucede en el interior de esa roca, usted entendería que esa, después del primer golpe, dejó de tener la misma resistencia. El segundo golpe causa menos. El tercer golpe causa, y cada golpe va causando menos hasta que se quiebra. ¿Sabe qué le dijo Dios? No te canses. Si tú te cansas en hacer ese acto profético, te vas a cansar de pelear. Le estoy hablando. Si usted se cansa de un acto profético, y al hacer acto profético quiero decir, si usted se cansa de venir a la iglesia, de servir a Dios, si usted se cansa de buscar a Dios, no va a obtener el resultado que Dios espera que usted obtenga. Porque no podemos dejar de, porque en esos golpes va a llegar nuestra bendición de parte de Dios para nuestra vida. Por eso esta mañana la palabra de Dios es: no te rindas. No importa lo que estés viviendo, pastor, estoy cansado, pero vas a estar cansado pero victorioso. ¿A alguien me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque es importante. Mire lo que le pasaba a los religiosos de ese tiempo. Porque no entendéis la misma cosa le dijo a los fariseos: ustedes no entienden mi lenguaje, mi manera de expresarme, no entienden. Por eso están errados, equivocados, porque no han entendido mi palabra. Ahora escuche lo que sigue, porque es interesante. ¿Por qué no entendéis porque no podéis escuchar mi palabra? Por eso el lenguaje de Dios a veces no puede ser entendido. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Israel: te voy a llevar a una tierra que fluye. Pero no les habló del desierto. Ahí va. No les habló del. Ahora va, ¿por qué no les habló del desierto? Hoy podemos decir: no, pastor, si iban a desanimar, si iban a agüitar, no iban a querer. No. Porque el desierto no iba a ser un impedimento para llegar a la promesa de Dios. El desierto fue un impedimento porque ellos no supieron entender el desierto fue la consecuencia de no saber leer el lenguaje de Dios. Nunca les habló de un desierto, nunca les habló de nada de eso. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios estaba 11 días y llegan. No iba a ser un problema el desierto. Pero como ellos no entendieron el desierto fue la tumba de muchos. A veces no entender el lenguaje de Dios nos priva de recibir un milagro. Mire, es como lo que hicimos el miércoles o el domingo pasado. Uno le dice a la gente: revísese, chéquese. Y la gente: gracias, Padre.
entienda el lenguaje, entienda él. Porque dígame, ¿por qué la gente era sana en los días bíblicos? Porque atendían una orden. Levántate, toma tu lecho, ve y lávate en el Siloé. A ti te digo, levántate, Lázaro. Eran órdenes, no eran peticiones. Es decir, escúcheme, cuando usted pase a recibir un milagro, reciba la orden de Dios. Usted pasó creyendo y yo le aseguro que si usted aprende a leer el lenguaje de, usted va a recibir un milagro. Porque es parte de lo que podemos entender. Juan 8:37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, escuche, pero procuráis matarme porque no haya. Porque el lenguaje de Dios no tiene cabida en mi vida. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo tú me dices que yo le ponga la mejilla a mi enemigo? No entiendo esa palabra, no entiendo por qué. Porque el lenguaje de Dios no lo podemos discernir. Tenemos que aprender a saber que Dios habla de una forma diferente a la que muchas veces nosotros pensamos. Dios habla a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está usando su lenguaje. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre: levántate, toma tu lecho, y al instante el hombre fue sanado. Escúcheme. Cuando ese hombre entendió el lenguaje de Dios, no esperó a que lo tocaran, a que hicieran una oración por esa persona. No, ese hombre entendió el lenguaje de Dios. Y escuche lo que voy a decir: los huesos entendieron el lenguaje de Dios, los nervios entendieron el lenguaje de Dios, todo su cuerpo entendió el lenguaje de Dios. Solo que, diga conmigo, solo que si los huesos, los tendones, los nervios hubieran entendido el lenguaje de Dios, pero él no lo hubiera entendido, se hubiera quedado enfermo. ¿Cuántos se acuerdan de Ezequiel 37? Los huesos secos, oíd palabra de. Y empezó Dios a hablarle a los. Porque es increíble, los huesos, los nervios, los tendones saben el lenguaje de. El viento y la mar conocen el lenguaje de. Aquel pez grande que se tragó a Jonás escuchó perfectamente las indicaciones de. Aquel pez que tenía 2 denarios llegó, mordió el anzuelo de Pedro porque escuchó la voz de. En Dios no hay casualidades. Hay personas que aprenden a oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no hemos aprendido el lenguaje de Dios en nuestra vida? Dios habla y te dice: va a suceder. Y nosotros el va a suceder lo ligamos a un evento, a algo que nos va a pasar, a algo que va a suceder, cuando el cielo no necesita nada ni nadie para obrar un milagro en tu vida. Si nosotros aprendiéramos a conocer el lenguaje de Dios. Por eso Dios busca creyentes que hablen su. No, esto se va a poner interesante. Dios busca creyentes que hablen su. Cuando Jesús le dijo, mandó a los discípulos de 2. No. Perdóname, te hice la seña. Cuando Jesús mandó de 2 en 2 para que sanaran, ¿qué les dijo? Vayan, no agarren bordón, no agarren dinero, vayan por el camino. Donde quiera que entren, su paz se quedará en ustedes. Echen fuera demonios, sanen enfermos. Aquellos, dice la Biblia, que regresaron. Lea más la Biblia. ¿Cómo regresaron? Gozosos.
gozosos. ¿Por qué? Porque entendieron él. Dios no les dijo, mira, vas a sentir algo para que ores por alguien. Va a venir y vas a temblar y vas a orar. El lenguaje de Dios es sencillo. Haz lo que te pido y va a suceder. No, va de nuevo. El lenguaje de Dios es tan sencillo, pero nosotros lo complicamos. Haz lo que te digo y va a suceder. Si Dios te dijo algo, va a suceder. Por favor, entiéndelo. Va a suceder lo que Dios te dijo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oír el lenguaje de Dios, que es tan importante. Hombres que entendieron el lenguaje de Dios. Josué entendió. Diga conmigo, Josué entendió que con 7, ¿a quién se le ocurre? A un guerrero. Es como si usted a un doctor le dijera, ese enfermo se va a sanar con una oración. El doctor, ¿qué dice? Por favor, soy doctor, conozco todo. No se va a sanar con una oración. Necesita medicamentos, exámenes. Quizás necesitará rehabilitación. Algo va a necesitar. Josué era un guerrero. Que para que a un guerrero le dijeran, esa barda, pared, muralla, va a caer cuando tú le des. ¿Qué? Con 7 vueltas va a caer. No, señor. O sea, como que estás equivocado, Señor. O sea, para eso traigo la espada, el arco, el escudo, los caballos. Vengo bien armado, Señor. No, espérame. No. Ese es tu lenguaje. Pero mi lenguaje es diferente. Ahí va, escúcheme. Cuando Dios habla a su manera, es porque el único que se va a llevar los aplausos es Él. No hay nadie más. No hay nadie. Dios siempre busca que cuando uno oye su voz, Él se lleve los aplausos. Por eso le dijo, con nada de lo que tú sabes va a suceder. ¿Qué? Con nada. O sea, en mi experiencia no sirve para nada ahorita. O sea, tu experiencia, qué bueno, porque va a servir más adelante, pero ahorita no sirve para nada. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo convenzo a los soldados? Esa es tu bronca. Convéncelo de que tienen que estar calladitos mientras dan. Un día una vuelta, segundo día una vuelta, tercer día una vuelta, cuarto día una vuelta, quinto día una vuelta, sexto día una vuelta, y al séptimo 7. ¿Usted cree cómo estaban los soldados desesperados por entrarle? Ahí va. Cuando no atendemos lo que Dios nos dice, nos desesperamos porque queremos arreglarlo a nuestra. Y es cuando fracasas. Muchos de nuestros fracasos son porque no lo hacemos a la manera de Dios. Séptimo día, 7 vueltas. Después todos gritan. Y cuando gritan, el muro, la muralla. Porque qué importante es aprender el lenguaje de. Las cosas no van a suceder a lo mejor ni como tú esperas. No van a pasar como tú lo deseas, pero van a pasar si Dios te lo prometió y tú solamente haces lo que Dios te dijo que deberías de hacer. Oiga, aquel ciego le dijo, ve y lávate. ¿Qué acaso Dios no le podía devolver la vista ahí mismo? ¿Qué acaso Dios no le podía devolver la vista ahí mismo? Como lo hizo con otros. ¿Por qué, pastor? Ahí va. Porque Dios trata de diferente manera con cada uno de los que estamos aquí. Ve y lávate al Siloé. Y aquel hombre entendió fue obediente. Estaba ciego cuando fue. Se lava al Siloé. Y la Biblia dice que cuando él regresaba, recobró. Es que el lenguaje de Dios no falla. Por eso nosotros necesitamos entenderlo. Noé entendió la construcción del arca. Un hombre que no sabía de carpintería, no sabía nada. Dios le habla y le dice, constrúyeme un arca. Y aquel hombre inmediatamente pudo discernirla.
le dio las medidas, le dio todo. Empezó a construir un arca donde su familia fue. Escúcheme, cuando aprendemos, todos los que estamos aquí, cuando aprendemos a discernir, a oír, cuando aprendemos todos los que estamos aquí, el lenguaje de tu casa va a conocer a Jesús. No hay falla. Constrúyeme un arca. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y yo sé que mientras Noé hacía el arca, Dios mandó lo necesario. Noé no necesitó llamar a los animales, Dios los llamó. Porque cuando tú aprendes a oír, distinguir la voz de Dios, Dios mandará lo que tú necesitas para lograr lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Yo estoy confiado, seguro de que Dios nos va a ayudar, y el 1 de enero arrancamos la construcción de la casa de Dios. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque entendimos el lenguaje de Dios. Es así. Alguien podrá decir: no, mira, primero ten las 1,600 personas y luego construyes el auditorio. Yo le quiero decir que si hacemos algo, vamos tarde. Se construye para lo que va a llegar, no para lo que ya tienes. No, va de nuevo. Se construye para lo que va a llegar, no para lo que tienes. Cuando tú entiendes el lenguaje de Dios, tú te vuelves una persona visionaria, porque no lo haces a como tú piensas, lo haces a como Dios quiere. Por eso es importante comprender eso. Abraham estaba seguro de la promesa de Dios. José sabía hasta dónde llegaría, a pesar de que estuvo en la cárcel, a pesar de que fue vendido como esclavo, a pesar de que lo querían matar. José sabía a dónde iba, porque entendió el lenguaje de... Escúcheme, iglesia, escúcheme por favor. Hay personas que basan el lenguaje de Dios en lo que te sucede, en lo que te pasa, en el momento que vives. Y si tú lo haces, estás equivocado. El lenguaje de Dios no se basa en lo que vives, no se basa en lo que tienes. El lenguaje de Dios se basa en lo que estás esperando. Porque cualquiera que viera a José como un esclavo diría: este tuvo sueños frijoleros. Pero no, los sueños venían de Dios, y él entendió el lenguaje. No importa que yo esté aquí, lo voy a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque sé a dónde Dios me va a llevar. Cuando entendemos el lenguaje de... Ahora, déjeme decirle. Ahora sí, Dani, vente. Déjeme decirle por qué Dios levantó a David en lugar de Saúl. ¿Sabe que David era un buen entendedor del lenguaje de Dios? ¿Sabía usted eso? Digo, y si no lo sabe, al menos dígame que sí, hombre. Al cabo esa mentiría ahorita se la perdona. ¿Sabía usted por qué? David era considerado un hombre que sabía entender el lenguaje de... Escuche lo que dice la Biblia. Hechos 13:22. Quitado ¿quién? Saúl. Les levantó por rey a... de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme. ¿Quién hará todo lo que Él va a entender mi lenguaje y nadie lo va a detener? Un hombre, una mujer de Dios que aprende a entender el lenguaje de Dios, nadie lo va a detener.
Un hombre o una mujer que ha entendido el lenguaje de Dios llegará muy alto con la ayuda del Señor. Pero es importante, Dios habló y dio testimonio. Él es un hombre que hará todo lo que yo. Sabrá entender mi lenguaje, sabrá hacer lo que yo le estoy pidiendo, porque nunca me dirá no puedo, nunca me dirá no quiero, nunca me dirá no estoy preparado, nunca me dirá quizás, a lo mejor. Siempre me dirá: habla, que tu siervo oye. Qué importante es aprender el lenguaje de Dios. Pero muy rápido le digo la tercera, y creo que por primera vez voy a acabar un sermón. El Espíritu Santo forma campeones. No, ahí va. Y escúcheme, no le voy a dar coco wash. Le voy a demostrar con la palabra de Dios que el Espíritu Santo forma campeones. Forma. No, pero dígalo de perdido como que lo cree antes de que se lo diga. Forma. El Espíritu Santo forma campeones. Por eso es interesante. Se enojó el rey, se enojó Eliseo. Yo quería que los destruyeras. No entiendo por qué golpeaste 3, hubieras golpeado 5 o 6 veces. Yo no te quería un fracasado, yo te quería yo quería que acabaras con Siria. No quería que dejaras a nadie. Pero tu falta de mentalidad te ha dejado en la situación donde estás. Ahí va. Si alguien me dice: pastor, de verdad Dios quiere campeones, yo lo primero que le digo, como un jovencito, según la historia y los conocedores de la Biblia, entre 15 y 17 años, enfrentó a un hombre de casi 3 metros de altura. Porque David entendió el lenguaje. Así venció David al filisteo con una onda e hirió al filisteo y lo... Ahí va, escuche, porque esto se va a poner. Diga conmigo: el Espíritu Santo busca campeones. La Biblia dice que David tiró una piedra y se le clavó en la frente, exactamente en esta parte, de tal manera que el gigante cayó. La Biblia dice que así murió. Pero escuche lo que dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada y sacándola de su vaina, lo acabó. Yo pregunto: ¿qué necesidad había? Si con la piedra incrustada en su frente este hombre. Pero ¿qué necesidad había que David sacara la espada, tomara la espada del gigante y con su misma espada Dos significados. Número 1, porque oyó la voz de Dios, supo discernir el lenguaje de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre de ellos, y el mismo enemigo que le hizo guerra con sus mismas armas lo derrotó. El Señor David dijo: este ya no vuelve a levantarse. Le clavé la piedra, pero me voy a asegurar que no vuelva a levantarse. Sacó la espada y le cortó. ¿Sabes por qué? De repente las mismas cosas se levantan en nuestra vida, porque no hemos terminado lo que Dios ya nos dio la victoria. Los gigantes tenemos que matarlos para que no vuelvan a levantarse en nuestra vida. David estaba haciendo un acto increíble. Le rompió, le quitó, le destruyó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, ahí va. La Biblia dice que no tenemos lucha sino contra. Cuando te descabeches al principado, todos los demás van a huir. No, alguien tiene que oír esto. Cuando te descabeches al principado, todos los demás tienen que huir.
A veces nosotros dejamos con vida cosas en nuestra vida. Dejamos cosas que no hemos matado al 100. Y Dios dice, para que ese gigante no vuelva a levantarse, necesitas cortarle la cabeza. Por eso no hay mentirillas blancas piadosas. Mentira es. Y hay que matarlo completamente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos eso. Mire lo que dice Lucas. Me encanta. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos hace campeones. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda? De la viuda aquella que iba con el juez y pedía justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, le haré, no sea que viniendo de continuo me agote la. No, es que, ahí va. Es que el campeón no se rinde. No. Yo espero que usted me esté comprendiendo esta mañana. Es que el campeón no se rinde. El que va a vencer no se rinde. El que confía en Dios no deja las cosas a media. Sigue avanzando porque sabe en quién ha creído y en quién ha confiado. En otras palabras, escúcheme, esa mujer dijo: mira, tú serás lo que serás, pero yo confío en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así es que Dios está formando campeones. Campeones que no se dejan. Por eso déjeme decirle: no te rindas hasta que, no se rinda hasta que gane. No importa, pastor, estoy en el suelo, levántese y vuelva a pelear. Pastor, siento que no puedo, pues en Cristo le sean renovadas sus fuerzas. Pero levántese, camine, pelee la buena batalla de la fe. Mi Biblia dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces torna a levantarse, y en una de ellas vamos a ganar. Pero la iglesia tiene que entender que Dios levanta. Por eso Dios le dijo a Abraham: haré de ti. A ver, ahí va. Haré de ti. Haré de ti. No, pero quiero que se apropie de eso. Dios hará de mí una nación grande. Y por esa nación grande pelee, levántese, siga adelante, no deje de luchar, porque Dios quiere una nación grande de su vida, de su casa y de su familia. La gente tiene que luchar y entender que el Espíritu Santo forma. Es más, ¿qué dijo Jesús? Ninguno que pone sus manos en él y mira, no es apto para el reino de los cielos. Solamente aquellos que, aunque una piedra se atraviese en el camino que voy arando, la piedra va a ser destruida, porque no voy a voltear atrás. Pase lo que pase, venga lo que venga, voy a continuar, porque no soy de los que retroceden, soy de los que avanzan para vida eterna. Dios está formando. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, como ayer 5-1, si hay aquí algún león, al rato oro y lo ministro? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todo, diga conmigo todo, no, dígalo otra vez, todo, vuélvalo a decir, todo, a la verdad corren, pero uno solo lleva? Y el Señor dijo: mira, pues si quedas en segundo, en tercero, pues no pasa nada. Lo importante es, ¿sabe que en el reino lo importante no es competir? En el reino lo importante es, en el reino lo importante no es competir, porque muchos son llamados y en el reino no se trata de competir, en el reino se trata de ganar, correr,
me está diciendo: te quiero un campeón, no te quiero un creyente del montón, te quiero un creyente diferente, ese que con la ayuda de Dios puede conquistar grandes cosas. Y espero que esta mañana haya aquí sentados muchos campeones esperando lo que Dios va a hacer en sus vidas. Todos a la verdad corren, todos, pero uno, diga conmigo: yo llevo el premio, pastor. No, dígalo: yo llevo el premio, pastor. Llevo el premio, y el premio es tu sanidad, tu familia, tu restauración, tu matrimonio. Llevo el premio y no voy a ceder hasta ganar la batalla. Por eso, golpea hasta romper. Golpea hasta romper la piedra. Por eso Jeremías dice: no es mi palabra como martillo que aprende a entender el lenguaje de Dios, porque el lenguaje de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. De que se rompe, se rompe. Y quiero terminar con Primera de Juan 4:4. Ahí faltó el número 1, pero es Primera de Juan. Hijitos, vosotros sois, y lo sabéis, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Espérese. Yo soy campeón, porque el campeón de campeones está aquí. El campeón de campeones está aquí. Confiad, yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Escuchemos la voz de Dios en nuestra vida. Póngase de pie, por favor.